pero vamos a seguir con tema elecciones, obviamente hasta el 18 de mayo aquí en la ciudad es el tema obligado y obviamente tenemos que conocer mucho. Vamos a hablar con una candidata que, bueno, sabe, bueno, legisladora nacional, pero que no pudo asistir por un tema personal de salud, que ahora nos va a comentar al debate, pero es una candidata importante para la ciudad de Buenos Aires. Vanina Biasi en línea. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sabemos que estás con temas de salud, con estudios, así que gracias por este tiempo que nos das. Tal cual. Y bueno, tú gracias a ustedes. Y bueno, ha ido Lucas Bonfante, ¿no? Que lo estuvimos hablando con él. Que defendió excelentemente la posición del Frente de Izquierda en el debate, totalmente. Vos bueno, seguramente a Lucas lo has visto bien, pero decime qué te pareció, qué impresión te llevas, o este espacio también para ver qué te quedó pendiente de, bueno, además demasiado grande ese debate, ¿no? 17 candidatos, que creo que fue la primera vez que hubo tantos, ¿no? Más de 5 yo no recuerdo en ninguna elección, así de debate planteado. Es verdad. Es debate obligatorio no sé qué pensás, si no tendría que haber una nueva oportunidad, una separación, un sorteo. ¿Qué pensás de este modo superandi? Bueno, creo que no han razonado, no han pensado en que justamente la eliminación de la PASO, el hecho de que la elección en sí mismo, digamos, esté colocada, digamos, en una atomización tan grande, lo que ha hecho es que el debate mismo tendría que haber sido pensado un poco más para que efectivamente se pudiera dar un mínimo debate, vamos a decir así, porque la verdad que lo que vimos el otro día no tenía ese carácter, vamos a decir, era la exposición personal de ciertos candidatos, y bueno, algunos entredichos que con picardía se pueden arrancar, pero la verdad que poder escuchar exactamente las posiciones y los programas, bueno, no es posible bajo este formato. Tendrían que haber revisado un poquito. Utilizaron el mismo formato para cuando hay menos candidatos, lo utilizaron para esta cantidad de candidatos, y creo que eso en un punto hizo que se volviera más también un poco irrelevante, digamos, el debate en sí mismo, en el sentido de que, bueno, si no se puede exponer claramente posiciones, se hace difícil. Al mismo tiempo, creo que hay un problema que no se soluciona con una cuestión de forma del debate, que es que son de los 17 candidatos, bueno, la mayoría de ellos no están dispuestos a mostrar sus cartas, sino que van a un debate a ocultar la verdad, la realidad, su protagonismo, lo que ellos hicieron gobernando, etcétera, y eso obviamente también que es otra historia que no tiene que ver con la dinámica del debate en sí mismo, ¿no? Seguro. ¿Y qué propuesta? ¿No? Es cierto, hemos sido testigos de la lucha para que no se eliminen las PASO, sobre todo de tu espacio, porque es verdad, ¿no? Deja fuera, y también es cierto que sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, el caudal de votos de la izquierda es un caudal importante, quizás más importante que en otros distritos, pero bueno, justamente frente a esto, ¿qué propuesta se puede tener para conocer realmente un poco más? Bueno, ahora falta muy poco tiempo, pero un poquito más a los candidatos, ¿no? Porque es cierto, no quedó nada claro, ¿no? De este debate con 17. No. Totalmente. Mira, yo creo, nosotros, para estructurar nuestra plataforma, nuestra propuesta, y que tiene que ver con cosas que el Frente de Izquierda ya hace en la ciudad de Buenos Aires, y que obviamente quiere impulsar en algunos aspectos con más fuerza en este periodo que viene, por cómo está la realidad de la política de la ciudad y del país, tiene que ver con lo siguiente. Punto número 1 es el planteo que tiene que ver con la cuestión salarial de los trabajadores de la ciudad. Yo voy a referirme a 3 aspectos centrales de la situación en la ciudad, que tienen que ver con el problema de la vivienda, que tiene que ver con el problema de la salud y la educación, y que tiene que ver con el problema de la seguridad. Ahora, si no estructuramos una posición con relación a qué pasa con los salarios de los trabajadores de la ciudad, los de la educación, los de la salud, todos los trabajadores de la ciudad, realmente no vamos a cambiar muchas cosas. Yo, por ejemplo, les voy a proponer a los vecinos de la ciudad que voten una opción que va a impulsar, colocar un impuesto a la vivienda ociosa, regular el mercado de alquileres temporarios, realizar un banco de tierras para que se deje de especular con la tierra y la vivienda vuelva a ser un derecho y no el negocio
de unos amigos de Jorge Macri y de otros representantes políticos de la ciudad. Para ese paquete que tiene que ver con la cuestión de la vivienda, frenar el aumento de los alquileres que aumentaron el doble de lo que aumentó la inflación, y que realmente los trabajadores puedan volver a esta ciudad, es fundamental que discutamos el salario de los trabajadores. Y este es un aspecto que, como militante del Frente Izquierda y del Partido Obrero, no quiero soslayar. La estamos peleando en el ámbito de la salud, la estamos peleando en el ámbito de la educación, la estamos peleando en el ámbito del transporte en la Ciudad de Buenos Aires, y también en otros ámbitos privados. Por ejemplo, con la política de apertura de las importaciones, la Ciudad de Buenos Aires va a perder miles de puestos de trabajo de la industria, de la llamada industria textil. Entonces, y no olviden que en la Ciudad de Buenos Aires no habla ningún, o mejor dicho, el único que habla de este punto es Kim en favor de los talleristas, de los que utilizan trabajo esclavo de la vestimenta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero quiero decir, nadie está hablando de que esto es muy grave lo que va a pasar. La Ciudad de Buenos Aires ya aumentó un 50% su desocupación, y con esta política la va a seguir incrementando. Sí, aumentó, es cierto, el índice. Y también decías, Vanina, el tema de regularizar los alquileres temporales. Ahí hay un vacío legal pleno, o sea, no hay nada. Total. Obviamente. Total, ¿y sabés por qué no se está notando tanto ahora? Porque no hay turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque se notaba a fines, sí, se notaba un poco más el año pasado o el otro, se notaba muchísimo en los edificios, vos veías gente con valijitas los fines de semana. Es verdad. Y bueno. Tal cual. Y ahora estamos viviendo un problema de que la Argentina es carísima para el que está en el exterior, y por lo tanto no está presionando tanto ese factor, pero va a volver a presionar. Y nosotros necesitamos, como cualquier ciudad lógica del mundo, regular el mercado de alquileres temporarios. Entonces, ese es un paquete fundamental para que los trabajadores y la juventud puedan vivir en esta ciudad, porque esta ciudad tiene hace más de 45 años 3 millones de habitantes, producto de que es una ciudad que expulsa a sus trabajadores. Otros 3 millones ingresan o han ingresado alternativamente diariamente para venir a trabajar, dejar sus riquezas y se tienen que volver a ir porque no pueden vivir acá. Entonces, este es un aspecto importante. El segundo aspecto, salud y educación. Se redujeron muchísimo los presupuestos de salud y educación porque todo el tiempo están creando políticas para beneficiar a los sectores privados, tanto de la educación como de la salud. Entonces, aquí hay también un planteo del Frente de Izquierda que junto a los trabajadores estamos discutiendo no solamente el problema objetivo del incremento de un presupuesto. Imagínense, salud pesaba el 26% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires hace 10 años atrás, 15 años atrás, ahora es del 16% del presupuesto total. Sí, aparte, entonces, las enfermeras, hablando de salud, las enfermeras siguen sin ser profesionalizadas, reconocidas en su en su categoría. Y esa es una batalla, mira, yo digo, es una batalla del Frente Izquierda, pero de uno en particular, una batalla de Gabriel Solano, que fue durante 2 periodos legislador, que lo dio todo para que eso ocurriera y que se abortó en diciembre. ¿Por qué? Porque un radical se dio vuelta. Esto es importante que sepan que dijeron que firmaban el costo, le dijeron a las enfermeras y después se dieron vuelta. Es verdad, entonces, que no fue por una diferencia de votos, sino porque se dio vuelta a alguien, que es peor. Exactamente, y estamos hablando de miles de trabajadores que son los que ponen el cuerpo todos los días por la salud pública en la ciudad. Y luego, finalmente, obviamente, todo el tema de la reforma antieducativa, que es un tema gravísimo. Nuestros chicos se están quedando sin docentes, sin contenidos. Por ejemplo, entienden que no es muy importante dar historia para que se entienda. Entonces, esto es lo que tenemos que salir a enfrentar y apoyar a la docencia que está enfrentando esta reforma antieducativa que está aplicando a Macri. Y el tercer punto del que quiero hablar y me gusta hablar porque piensan que la izquierda no queremos hablar de eso, es la inseguridad. Es la inseguridad. Tenemos la policía más grande de América Latina en proporción a la población de la ciudad, y es una policía absolutamente corrompida, atravesada por decenas de delitos cotidianamente que se les adjudican, desde asesinar a un chico como Lucas González por tener gorrita y ser un pibe de barrio, hasta regentear negocios como el que opera, por ejemplo, en la zona de Flores Norte, donde le permiten a los empresarios textiles agarrar cualquier casona de Flores Norte, convertirla en un depósito de telas cuando no está permitido por código urbanístico ahí, y hacer lo que quieran. Todo eso lo hacen coimeando a
a las comisarías de la zona. Entonces, el principal factor de inseguridad que tenemos en la ciudad es la policía corrupta, la que permitió 17 fugas de presos en un año. No, y aparte... Para eso es necesario que hayan coimeado a cada uno de los policías que están en esas comisarías. Si no, nadie se fugaba. Entonces, la izquierda va a enfrentar eso abriendo los libros de las comisarías. Queremos saber dónde estaba cada policía cuando se cometieron los delitos. Queremos que se informe y que la población pueda decidir quién se queda y quién se va de cada comisaría. No, aparte muy que los organismos de derechos humanos intervengan también en lo que es la selección del personal de seguridad, porque es fundamental que nunca más ocurra lo que ocurrió con Lucas González, al cual mataron por ser un pibe morochito de la villa. Sí, entonces, muy corrida. Creo aparte, que esos son temas centrales, ¿no? Seguro. La policía de la ciudad, bueno, está intervenida la ciudad, todo lo que la caminamos y conocemos por toda la fuerza de seguridad, ¿no? Sobre digamos, todo la idea era, claro, la policía de la ciudad era para que sea una policía local, justamente, pero no era necesario. Totalmente, entregaron el territorio a las fuerzas represivas de Bullrich. Totalmente. Sí. Vanina, quiero preguntarte porque, bueno, ha sido noticia y vos lo sabés, porque a tus declaraciones sobre, bueno, antisionismo no es antisemitismo, has dicho, ¿no? O sea, ha sido criticada por criticar a Israel y vos aclaraste esto, bueno, obviamente este espacio para poder aclararlo, sí. Sí, mira, en un día como hoy, donde Israel acaba de amenazar, está movilizando todas las reservas en el Estado de Israel para ir a ocupar directamente el territorio de Gaza, creo que sencillamente lo que hay que decir es que lo que está ocurriendo es un genocidio, que Israel es un Estado genocida, que no lo digo yo, no detento ninguna originalidad en esto. Miles y millones de personas en el mundo están denunciando esto. Lo dice la Corte Penal Internacional, lo dice la ONU, lo dice Amnistía Internacional, lo dicen las relatoras de la ONU que están poniendo mucho esfuerzo para que sea encarcelado Netanyahu. Bueno, quien quiere ser indiferente al exterminio de un pueblo, al asesinato de 20.000 niños en un poco más de un año y medio, que lo sea. Yo no lo voy a hacer ni me voy a callar la boca. Y bueno, voy a sostener eso y veo cómo cierto sector de poder en la ciudad de Buenos Aires y en el país, aliados de Milei, aliados de la DAIA, una de las instituciones más nefastas de este país, bueno, tratan de alimentar la persecución, tratando de amedrentar, quieren silenciar la voz de esta denuncia. Y bueno, antes lo han hecho con otros, no soy la primera que es perseguida judicialmente por esto, y yo voy a vivirlo esto, y lo hemos planteado en una audiencia que hicimos hace 10 días atrás, expresando solidaridad conmigo. La verdad es que estoy muy rodeada de cariño en ese sentido. Lo que estoy segura es que, digamos, si en el mundo se deja prosperar un genocidio, bueno, esta humanidad no tiene futuro. Así que no es solamente el genocidio en Gaza, son muchos los actos guerreristas en el mundo que impulsa Estados Unidos, que impulsa Gran Bretaña, y que están mostrando realmente que tenemos que salir a enfrentarlos, porque bueno, este mundo así es la decadencia, la deshumanización, el imperio del racismo, el supremacismo. Israel asesina a 20.000 niños en nombre de un principio absolutamente supremacista. Para ellos, esos niños son animales, así los llaman, y ellos vendrían a ser el humano supremacista que puede decidir sobre la vida de los niños animales palestinos. Este es el lenguaje que usa el poder político en el Estado de Israel. Pueden verlo en cualquier red social. Hoy el ministro del Interior del Estado de Israel está diciendo, está contando en los medios, en realidad fue el día de ayer, está contando en los medios cómo va a ir a tomar el territorio, y sus soldados están festejando, bombardeando Gaza. Ayer estaban festejando sus declaraciones bombardeando Gaza. Bueno, esto es la crueldad, la criminalidad llevada a un extremo que tenemos que repudiar y enfrentar. Y bueno, y los que no quieran enfrentarlos, creo yo que son inmorales y no tienen ninguna altura. En mí por lo menos no provocan ningún tipo de amedrentamiento, porque yo a los inmorales los combato desde hace 30 y pico de años, cuando decidí luchar, organizarme y militar.
Así que nada, ni los Novarecio, ni los Spillman, ni... O sea, Vanina, el 3 de mayo fue el Día de la Libertad. De la DAIA, no estoy mencionando. Fue el Día de la Libertad de Expresión. ¿Crees que justamente tu libertad de expresión y la de, bueno, es cierto, no sos la única que habla de esto, ¿no? De alto el fuego en la Franja de Gaza y en estos términos está justamente, ¿no? Reconociendo la libertad de expresión. Tal cual, aparte de eso, ¿no? Y digamos, en la Argentina misma, si uno tiene en cuenta, porque me procesan a mí, bueno, están buscando una persecución política, un amedrentamiento especial, pero nosotros, acá son muchas las personas que todos los días dicen lo que yo digo, vamos a decir. Sí, entonces, eso es cierto, el juez Rafeca lo que está haciendo sencillamente, y lo dice en el fallo que él emitió, es impedir la libertad de expresión, punto. Y frente a un hecho tan grave como un juez impidiendo la libertad de opinión, la libertad de expresión, pero la cosa es más jorobada todavía cuando se tiene en cuenta que eso sea a pedido de un Estado extranjero. Porque la DAIA es un representante de un Estado extranjero en la Argentina. Y es la que pide que se me persiga, etcétera. Entonces es peor todavía. Tenemos jueces que no solo son corruptos, son jueces absolutamente corruptos, entregados al poder, etcétera, y encima que responden a un Estado extranjero. De locos. Más cipayo no se conseguía y más autoritario no se conseguía. Yo creo realmente que a mí, en parte, yo lo sentí como una oportunidad. Creo que en la campaña ellos todo el tiempo trataron de desviar, todo el tiempo están tratando como de dejarme solamente en este tema. Yo soy una persona que tengo opinión sobre muchos temas, pero realmente en un punto también reivindico poder hablar de esto. La provocación la puedo convertir también en una oportunidad de seguir denunciando que hay que estar en contra del genocidio en Palestina, definitivamente. Y en cualquier lado, quiero decir, y que no hay que mirarle. Yo después, si quieren, charlamos al respecto de no sé, ¿qué puede tener de malo un pueblo entero? En todo caso, tienen de malo las corrientes políticas, aquel, no sí, creo que está claro, ¿no? Que bueno, que un Estado lo gobierne una fuerza política no significa que uno esté en contra, y que estés en contra de esa fuerza política no significa que estés en contra del Estado, del pueblo de Israel. De la gente, tal cual. Obvio. Yo creo que eso es clarísimo. Pero bueno, aprovechamos para preguntártelo porque sabes que es pregunta obligada. Sí, yo les agradezco. Así que bueno, primero obviamente los temas de ciudad, que por eso somos tu espacio urbano y aparte estamos ya con las elecciones, pero bueno, había que preguntarlo. Gracias, Vanina, un abrazo. Gracias. A ustedes, chicas, un abrazo enorme. Gracias.